Hola, buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa de investigación favorito, Pedagógicos. Esta noche tendremos nuevamente el placer de tener de invitados a dos expertos en el tema, los profesores Luis Alfonso Calderín Almanza y Luis Antonio Medina Orozco. Ellos estarán compartiendo con nosotros sobre el tema del día: variables, hipótesis y su relación. Bienvenido, profesor Luis. Adelante. Hola, buenas noches, Paco, presentador. ¿Cómo estás? El placer es todo mío estar acá una vez más compartiendo con ustedes. Bueno, lo primordial para empezar a entender este tema de variables es definir qué es. ¿Qué se conoce como variable? Entonces, según Cawas y Kerlinger, una variable son las características de un objeto o fenómeno que puede adoptar diferentes valores, ya sean numéricos o descriptivos, y que pueden ser definidas de manera operacional o conceptual. Bien, una vez conocemos su definición, es importante aclarar que las variables se clasifican en diferentes grupos según su naturaleza, 1, según su valor numérico, 2, y según su causalidad, 3. Repasemos esta clasificación. Primero tenemos la clasificación de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser variables cualitativas, que son aquellas cuyos elementos de variación tienen un carácter cualitativo. Por ejemplo, el estado civil. Pueden ser nominales u ordinales. Segundo, las variables cuantitativas, que son aquellas cuyas características pueden medirse en diferentes grados e intensidad y tienen carácter numérico o cuantificable. Todas las variables cuantitativas tienen escalas de intervalo o razón. Por ejemplo, los hijos, el número de hijos es una variable cuantitativa. Y por último, la variable atributiva. Se llama así porque las características que poseen las personas o los objetos de estudio son consustanciales a su naturaleza. Son características propias de quien los poseen. Por ejemplo, la inteligencia, los hábitos de estudio, la edad, el sexo, entre otras. Y por último, las variables activas no son consustanciales, no son propias de la persona u objeto de estudio. Por ejemplo, los métodos de enseñanza, el currículo de formación profesional, el horario de clases, etcétera. El segundo grupo, Paco, es el grupo en el que se clasifican las variables de acuerdo a sus valores numéricos. Tenemos las politomías, que varían en más de dos valores, pueden ser muchos valores o pocos valores. En el caso de la edad, que puede expresarse en años, también en meses, en días, en minutos, incluso en segundos. Luego tenemos las dicotomías, que son variables que varían solo en dos valores. Es muy claro el ejemplo: o vivo o muerto, o masculino o femenino. Y por último tenemos la variable continua, que es aquella que puede asumir cualquier valor numérico y que puede cambiar en cualquier cantidad. Pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo de valores. Kerlinger se refiere a esta variable continua como aquella que es capaz de tomar un conjunto ordenado de valores dentro de cierto rango. Por último tenemos la variable cuantitativa discreta, en las cuales hay posibilidades limitadas para asumir valores en determinado rango. En este tipo de variables se ubican características cuyos datos pueden ser obtenidos mediante procedimientos de conteo o registro. En el último grupo de clasificación tenemos las variables según su causalidad. Las tenemos así en dependientes, independientes e intervinientes. Entonces, las independientes o las variables independientes se denominan así a las supuestas causas. Las dependientes son las de los posibles efectos. Otros autores mencionan que la variable independiente es susceptible de ser manipulada por el investigador. En cambio, las dependientes son el resultado de la manipulación de las variables independientes por cuanto reciben sus efectos. Por último, las variables intervinientes producen efectos inesperados en la variable dependiente, alteran e influyen en los valores de la variable dependiente. Así, de esta forma, querido Paco, recordemos que existen tres clases en las cuales podemos agrupar las variables. Muchas gracias. Buenas noches, mi estimado Luis Alfonso. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Efectivamente, las variables, como tú lo mencionas, son aquellos aspectos, aquellas características
o cualidades que se tienen en cuenta en el estudio, ¿sí? En una investigación, y ellas apuntan, dan luz al planteamiento de la hipótesis. Recordemos que la hipótesis, según José Supo, son proposiciones de valor que se estructuran alrededor del objetivo, alrededor de lo que se plantea conocer, lo que se busca conocer. Según Hernández Sampieri, son conjeturas que relacionan variables y que se someten al escrutinio para determinar su veracidad, su probabilidad. No todas las investigaciones tienen hipótesis. Estas se pueden plantear según el nivel de investigación. Entonces, en el caso particular de una investigación exploratoria, no es necesario plantear una hipótesis. Según esos niveles de investigación, esta hipótesis se puede plantear al comienzo de la investigación, durante la investigación o al final de la investigación. En el caso de las investigaciones cualitativas, ¿sí? O de las mismas exploratorias, la hipótesis puede plantearse al final, ya como un resultado de dicho estudio. Teniendo en cuenta Spinoza y Abreu, existen 4 tipos de hipótesis. Encontramos las hipótesis descriptivas, que son aquellas proposiciones de valor, ¿sí? De aquellas características que se observan en una investigación. Apuntan fundamentalmente a las variables cuantitativas. Pueden ser de carácter politomio, es decir, varios valores, pueden ser continuos, pueden ser discretas. Tenemos las variables comparativas y explicativas, que son aquellas que explican razones o causas cuando se comparan grupos, cuando se analizan grupos. Estas hipótesis apuntan a variables de carácter cualitativo, ¿sí? Que pueden ser dependientes, independientes o intervinientes. Teniendo en cuenta la comparación, algunas pueden depender de otras. Están las hipótesis correlacionales, que especifican relación entre 2 o más variables. Estas pueden ser de carácter cuantitativo o pueden ser de carácter cualitativo, ¿sí? Pueden ser dependientes, pueden ser independientes. Y teniendo en cuenta estas relaciones, se puede hablar de continuas o discretas, si el análisis es cuantitativo. Y por último están las hipótesis de causalidad, que establecen relaciones de causa-efecto entre 2 o más variables, ¿sí? Apuntan fundamentalmente a variables cualitativas, ya que son atributos discernibles, ¿sí? Que no necesariamente implican un número para su medición. Sin embargo, pueden ser dependientes, independientes o intervinientes. Entonces, esto es lo que concretamente hace referencia a las hipótesis y a los tipos de variables que pueden asumir o que se pueden tener en referencia a dichas hipótesis. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Feliz noche. Como conclusiones tenemos 1. Las variables son conceptos, construcciones abstractas que representan cualidades, características, propiedades o factores de la realidad y asumen valores no constantes o que varían. 2. La hipótesis es una conjetura o supuesto verdadero plausible de ser contrastado. Es un enunciado hipotético y una posible respuesta al problema. 3. Las variables operacionales expresan las características más observables, las que dan base a su medición y definen sus indicadores como los elementos más concretos de su estructura. 4. Las variables son elementos estructurales de las hipótesis. Se refieren características, cualidades, propiedades, aspectos de la realidad que adquieren valores que varían, es decir, que no son constantes. 5.
La operacionalización de la variable o de las variables permite al investigador actuar con concreciones necesarias para la medición de los fenómenos o hechos de estudio. 6. La metodología y los criterios para la operacionalización de variables son los medios y las reglas con las que los conceptos abstractos o definiciones conceptuales logran el mayor grado de concreción. Y 7. El lenguaje científico requiere de objetividad, precisión y rigor en la expresión. Estas características se logran porque se busca en la simbolización y la transformación de los conceptos.